doctora Liliana Musa acá con nosotros. Está muy linda la doc, con un look súper lindo, así que bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Gracias por el halago. Bueno, me gusta mucho esa combinación que has hecho hoy, ¿no? Está muy buena. Se usa mucho el blanco incluso en épocas frías, así que está bueno ya sacarle esa cosa de verano. Sí, ya después me animo y te hago la pasada así onda Mirta Legrand. Por supuesto, que no sea solamente Sebestón, que es, viste, re divo y que él se camina todo acá, vos también podés hacerlo, ¿no? Claro, me encantaría. Bueno, me encanta así mis columnistas que sean bien desinhibidos. Hoy tenemos un tema muy interesante para todas aquellas mujeres que por ahí tenían una imposibilidad para jubilarse, ¿no? Se trata de algo nuevo donde muchas van a poder acceder justamente a este beneficio y tiene que ver nada más y nada menos con el tiempo que uno ha dedicado a tareas de cuidado como es la maternidad, ¿no? Sí, bueno, en principio no es algo concreto, están estudiando, o sea que lo están evaluando, no es que ya salió y que es un hecho, sino simplemente pero puede llegar a ser. 185.000 mujeres, ¿es verdad? ¿Podrían llegar a, claro, en realidad a estar abarcadas? Hay 300.000 que estarían en condiciones de jubilarse y no pueden, ¿por qué? Porque tenemos la pensión universal adulto mayor, sí, que abarca tanto hombres como mujeres a partir de los 65. Entonces tenemos una tasa de inclusión en estos beneficios de las personas mayores a 65 años, tanto hombres como mujeres, del 90%. Pero, ¿qué pasa? La edad jubilatoria de la mujer es 60 años. Entonces, con la moratoria sola no estarían llegando. Tenemos personas que tienen mujeres de 60 a 64 años que les faltan años de aporte, a pesar de que muchas se inscribieron en el monotributo, a pesar de que muchas trabajaron en negro, a pesar de que muchas hicieron trabajo no remunerado en el hogar, no pueden acceder a este beneficio jubilatorio. Entonces, la idea del ANSES es casualmente disminuir, ¿no?, esa brecha en donde habla de lo que es la pobreza, la feminización de la pobreza, sí, ¿no? O sea, reducir la pobreza tenga cara de mujer, también bajar esa brecha salarial entre hombres y mujeres. Hay una realidad en nuestro país que es mujeres y niños pobres, ¿no? Que lamentablemente se ha profundizado mucho más en estos últimos años. Entonces es como una decisión que apunta a abarcar básicamente aparte de su universo. Ya hemos visto que el tema de asignación universal, por ejemplo, ha trepado para tratar de combatir esto mismo que estamos mencionando, ¿no? En el caso de niños, niñas y bueno, y un sector amplio de adolescentes, pero quedaba este otro lado, digamos, sin cobertura. Claro, concretamente, ¿en qué consiste, ¿no? El proyecto, que repitamos, no es que es algo concreto, sino que está en estudio, es darle un año de aporte por cada hijo y si cobraron la UH, recordemos que la UH está desde el año 2009, ese aporte se multiplica por 3. Entonces se le reconoce 3 años de aporte por cada hijo en caso de que lleguen a haber cobrado la UH. También implica a las mujeres trabajadoras que se les reconozca la licencia por maternidad como años de servicios con aporte. Y de paso se reactiva la economía, como siempre decimos, es entregar dinero, ¿no es cierto?, a las mujeres para que consuman, para que se reactive de esa manera lo que es la producción, lo que es el empleo, el trabajo en blanco también, ¿no? Bueno, interesante. ¿Cómo se abordaría esto? Porque esto tiene que llegar como proyecto de ley, abordarse, estudiarse de esa manera y terminar aprobándose a través del Congreso de la Nación, ¿o puede salir simplemente a través de un decreto? En realidad tendría que salir a través del Congreso, ¿no? Sería una ley porque como una ampliación de la moratoria o dar un beneficio. Nosotros dentro de lo que es el sistema previsional tenemos varios beneficios. Uno es el artículo 19, que mucha gente no lo sabe. Cuando uno ya llega a los 60 años, todo lo que exceda como mujer, ¿no?, todo lo que exceda de edad jubilatoria, ANSES le da la mitad en aporte, que es el artículo 19 de la 24241. En este caso se sumaría a ese beneficio, ¿no es cierto?, este beneficio por cantidad de hijos que tengan reconocidos, también puede ser hijos naturales o hijos adoptivos, ¿no? Y está viendo el tema ANSES, que es algo que es muy interesante, si los hijos se cuentan, los hijos que han sido gestados, por más que no hayan nacido vivos, o solamente van a ser los hijos nacidos vivos. Recordemos que para obtener la pensión de madre de 7 hijos se necesita 7 hijos nacidos vivos, no se cuentan los hijos que han sido gestados. En este caso el proyecto va más allá, incluso también se habla de los hijos que han sido gestados. Así que está muy bueno el proyecto, es poner el tema de género en agenda como política pública. De cada 10 mujeres, 7 son pobres en Argentina. Es una cifra bastante alarmante. Enorme, sí.
Así que bueno, va en ese objetivo, ¿no? De reducir esa pobreza en la mujer. ¿Y qué se piensa? ¿Cuándo se podría estar discutiendo esto? Porque obviamente me imagino que todo el mundo que ha recibido esa noticia y que está, digamos, pensando que quizás a través de esto podría efectivamente acceder a la jubilación y tener ese beneficio, ese ingreso, la cobertura de obra social y demás, porque quizás todavía no están en la PUAN por edad, pero ya podrían haber estado jubiladas, tengan algo más certero. ¿Hay alguna fecha estimativa? ¿Se ha hablado algo en torno a un momento en el que se pueda llegar a tratar? Y son aproximadamente 60 días, ¿no? O sea, primero lo que quiso hacer ANSES es ver el impacto social, porque muchas veces una medida positiva genera un impacto negativo en cuanto la gente sale diciendo que populismo, que bueno, que dónde van a financiar estos aportes, entonces todos los mayores de 40 años le demos plata para que salgan a consumir, que va a generar inflación. Entonces querían ver la reacción, porque si bien por las redes todas las mujeres que ya se les vence la moratoria en julio del 2022, no van a poder acceder a este beneficio, se les va a vencer y son 155.000 este año, 30.000 el año que viene, que es presuntivamente un monto que maneja ANSES, quedarían afuera. Entonces ellas empiezan a mandar mensajes, mandan mensajes por las redes, mandan mensajes por Facebook, por Twitter, por Instagram, a Fernanda Raberta, a todo el mundo, pidiendo por favor que extiendan el plazo de este vencimiento, ¿no es cierto?, de la moratoria, que es diciembre del 2003, lo podrían extender hasta el 2007, supongamos, entonces entrarían muchas más mujeres. Pero bueno, sería una forma de que no entren absolutamente la cantidad, digamos, que no se pueda financiar, porque también hay otra pata dentro de estas políticas de Estado, que es saber si tenemos la plata suficiente como para poder financiar estas políticas públicas. Claro, es todo un tema, ¿no? Sobre todo en un momento económico como muy complejo también para nuestro país, muy acrecentado por lo que ha sido la pandemia, el impacto y demás en todo esto, es un tema delicado. ¿Cuál ha sido la recepción social? Como vos decías, por ahí se larga la información, se lo da a conocer socialmente, pero ¿cuál ha sido la acogida? ¿Has escuchado voces disidentes, muy, no sé, como muy acaloradas, o más o menos la recepción ha sido buena? No, ha sido positiva, primero porque hay un cambio cultural desde el año 2006, que existe la jubilación ama de casa, mal llamada jubilación ama de casa, sin aportes, porque en realidad toda esa gente sí está haciendo los aportes, sí están pagando con una moratoria y después vuelcan en el consumo a través de IVA y a través de recaudación, vuelve al Estado, ¿no? Entonces ya es como que es una cuestión cultural. Entonces conocemos tantas mujeres que han podido acceder sin tener aportes a este beneficio, y por qué la que nació en el año 1958 por nacer ese año no puede acceder, por haber nacido en un año que no era casualmente el año que tenía que nacer. Entonces es como una situación injusta para ellas. Por ahí son hermanas, me ha pasado de jubilar a las hermanas más grandes y vienen las más jóvenes, las más chiquitas, y han quedado y fuera claro, del ven sistema. como la hermana más grande cobra y puede gastar la plata, o las amigas, que tienen amigas que ya tienen 3 años más que ellas, las amigas sí están de cobrar, y ellas, por haber nacido un año que no era el que tenía que haber nacido, le aplican el tope de diciembre del 2003, la 26.970, y va a llegar julio del 2022 y no van a poder acceder a este derecho. Ellas sienten esa injusticia, entonces se han volcado a hacer la consulta, que está muy bueno. Entonces todas las mujeres que tengan 60, 64 años, tengan o no aportes, tienen que salir a hacer las consultas. Tengan o no hijos, se hace una determinación de derecho, hay lo que es el artículo 19 para completar los años de aporte, por ahí tienen 64 años y con pura moratoria pueden acceder a la jubilación. Si tienen 65 cumplidos ya no pueden. O sea, pierden el derecho por tener 65. Si tienen 64 años, 11 meses y 29 días, sí acceden a un derecho. Cuando cumplen los 65, lo pierden. Eso tienen que saber. Entonces, por ahí hoy es un contexto medio complicado. El año pasado fue un contexto mucho más complicado para evacuar consultas. Y llegan mujeres que te dicen, yo el año pasado tenía derecho, pero no pude venir a hacer la consulta por la pandemia. ¿Y ese plazo como administrativo no quedó de alguna manera prescripto, digamos? No, claro, no hay una resolución administrativa que diga que lo haya interrumpido. Claro, los plazos siguieron corriendo y se pierden los derechos si no se ejercen. Bueno, queda clarísimo entonces hacer la consulta, porque es
sumamente indispensable para adquirir un derecho, poder evacuar esa duda si te puede corresponder o no la jubilación, por lo menos como existe hasta este momento, y esperar a ver si ese famoso proyecto prospera, ¿no? Y si tiene el acatamiento dentro de senadores y de diputados para convertirse finalmente en ley. Sí, también otro motivo de consulta es el tema de la demora que está teniendo ANSES en la resolución de expedientes. Aparecen gente que lo pudo hacer solo en el año 2019 o principios del 2020 estos trámites, pero hasta la fecha no tienen resolución. Entonces también estas personas que están esperando que ANSES les resuelva estos expedientes, está bueno que también concurran a cualquier abogado previsionalista, hagan la consulta para interponer amparos por moras, prontos despachos y que empiecen a resolver estos expedientes. El promedio de demora en Salta ha sido un promedio de demora bastante considerable. Estamos esperando todavía que designen autoridades, ¿no? Hay una intervención. El objetivo es, obviamente, reducir ese promedio que tienen de demora en la resolución de expedientes y a la vez sacar el stock de los casos más antiguos. Y después también hay otro grupo de personas que inició el trámite vía virtual, se lo finalizaron y no tienen el alta del expediente. Y están esperando que le den el alta del expediente. Puede ser que nunca le den el alta del expediente, entonces también tienen que hacer la consulta. Son estos dos grandes grupos de personas que yo siento que tienen la vulneración de su derecho, ¿no? De poder acceder a un beneficio previsional. Sí. Recordemos el año pasado, en términos generales, en todo el país, se jubilaron en promedio 100.000 personas menos que las que se tendrían que haber jubilado, ¿no? Ya sea porque no había turnos. Bueno, para mí se tendría que rever esto que vos decías, ¿no? De las personas que quedan excluidas simplemente porque ya cumplieron los 65 años, entendiendo, digamos, que mucha gente ni siquiera pudo hacer la consulta. Además, hubo gente que efectivamente cumplió a rajatabla todo lo que ocurría con la pandemia y las resoluciones a nivel nacional y provincial que se iban dando en este sentido. Y había también mucho temor social, sobre todo en los primeros meses, cuando no se conocía cómo tratarlo, cómo abordarlo y cuando la situación no era el caos sanitario que se fue generando después, ¿no? Así que creo que en algún punto habría que revisar eso. Lamentablemente hasta ahora no se ha hecho y se ha dejado todo tal cual, ¿no? Claro, imaginemos una persona que tiene una pensión mínima, ¿no es cierto? Y puede acceder a los 63 años a la jubilación, digamos, de ama de casa, para que la gente entienda, con la pensión y acumula las dos. Cumple los 65, le dice no, solamente tiene derecho a la PUAM y la PUAM es incompatible con su pensión. Claro. Entonces, por eso es importante que hagan la consulta, que por ahí si tienen que inscribirse en el monotributo también se inscriban y empiecen a aportar, porque la moratoria, bueno, hasta ahora lo que está desde el gobierno es que mantienen la fecha de corte y de vencimiento en julio del 2022, o sea, no hay ningún proyecto que diga, no, sí, le vamos a prorrogar o vamos a extender la fecha de corte para que ingresen más. Solamente salió este tema de reconocer un valor económico al cuidado de los hijos, ¿no? Bueno, entendido. Está el teléfono de la doctora en pantalla para que ustedes puedan consultar, para que puedan evacuar cualquier duda que tengan al respecto. ¿Siempre se tiene que gestionar el turno previamente, Lili? No, directamente llaman, mucha gente del interior. Bueno, este programa después queda en YouTube, así que me han llamado de Corrientes, de Neuquén, de España. Me parece, sí, te iba a decir del mundo, porque yo por ahí recibo consultas así muy extrañas. Quieren jubilarse en todos lados, la vamos a mandar a la doctora después cuando pase la pandemia, que jubile en el mundo también y vea las situaciones que puede llegar a ocurrir ahí, ¿no? Me imagino, bueno, en todos lados hay problemas lamentablemente con las jubilaciones, es como que en general los jubilados no son reconocidos a nivel mundial. Hay lugares donde efectivamente la pasan muchísimo mejor y tienen, como decíamos, un mejor pasar, pero en líneas generales, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Como los latinoamericanos, ocurren muchos problemas. Lili, muchísimas gracias. No, gracias siempre. A vos. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.